Con el tema de los determinantes de las operaciones comerciales, vamos a estudiar qué determina inicialmente las exportaciones. Las exportaciones, según estudios que se han hecho, son función de, primero que todo, el ingreso externo. ¿Qué quiere decir eso? Colombia va a exportar más o menos en la medida en que las economías que normalmente le compran, como los vecinos nuestros, Venezuela, Ecuador, Perú, como Estados Unidos, como Europa, como Japón, como China, vayan creciendo. ¿Por qué? Porque ustedes saben, por el modelo de economía estructural que ya estudiamos, que en la medida que aumenta el ingreso, pues hay más capacidad de incrementar la demanda agregada. Y el ingreso, ya saben ustedes que es el mismo Producto Interno Bruto, es decir, aquí podríamos hablar de que es el ingreso externo o el Producto Interno Bruto externo, o del mundo, ¿no? Y aquí la relación sería positiva, ¿cierto? A mayor crecimiento de la economía mundial, a mayor ingreso externo, hay mayores exportaciones. Y normalmente uno, por noticias, me dicen que también las exportaciones dependen de la tasa de cambio nominal. Inclusive a raíz del aumento de la tasa de cambio nominal, de un año y medio para acá o de 2 años para acá, siempre nos dicen que van a crecer las exportaciones. Pues no ha sido cierto, porque realmente han disminuido las exportaciones porque ha disminuido el precio del principal producto que exportamos, que es el petróleo. Pero en relación con otras exportaciones, con las que se llaman exportaciones no tradicionales, sí es cierto que a mayor tasa de cambio nominal, o es cierto parcialmente, más bien, que a mayor tasa de cambio nominal, mayores exportaciones. Sin embargo, esto es una verdad parcial. ¿Por qué? Porque si recordamos la fórmula de la determinación del precio por la teoría del markup, el precio es igual al costo de producción unitario más un margen de ganancia. Ya sabemos que el precio siempre está referido a una unidad, ¿no? Entonces, a nivel de comercio internacional, ¿cómo se determina el precio? ¿Qué es el precio para la persona, para el exportador? Es un precio en dólares que tiene el producto, y ese precio en dólares, cuando se reintegran los dólares al mercado cambiario, cuando se traen los dólares, se tiene que multiplicar por la tasa de cambio nominal. Y entonces así sí obtendríamos un precio en pesos, porque estamos en comercio exterior. Es decir, nosotros, pues hay una norma del mercado cambiario que dice que nosotros podemos vender y que nos pueden pagar en pesos. Digamos, los venezolanos nos pueden pagar en pesos, pero lo que normalmente se ve en el comercio exterior, incluyendo a los restantes países del mundo, es que el precio de cuando se exporta es el resultado de la divisa en la que nos pagan el bien y la tasa de cambio a la cual podamos convertir ese precio o esas divisas que son el resultado del precio. ¿Qué es el costo de producción? Para los exportadores, el costo de producción está representado en pesos únicamente, ¿no? Puede ser que en el costo de producción también hayan materias primas importadas o bienes intermedios importados, pero ya están representados, cuando se cuantifica ese costo de producción, ya están representados en pesos. Entonces, aquí tendríamos que el costo de producción está en pesos y que está determinado por lo que se llama la inflación. Es decir, nosotros debemos suponer que si la inflación el año pasado fue del 6,77% en el 2015, en promedio los costos de producción en Colombia, entre los cuales es muy importante los salarios, aumentaron el 6,77%. ¿Y cómo será de cierto que siendo la inflación del 6,77%, el aumento del salario mínimo, que es costo de producción muy importante para muchísimas empresas en Colombia, aumentó el 7%, es decir, algo muy parecido a lo que fue la inflación? Recordemos que la inflación es un promedio ponderado de incremento en los precios de bienes y servicios de 500 bienes y servicios en Colombia, que cuantifica el DANE, lo que se llama la canasta familiar, la canasta del IPC. Entonces, uno supone que si el promedio
aumenta el 6.77%, cada uno de los productos, de los bienes y servicios que están en esa canasta aumentan el 6.77%. Decíamos en la clase anterior que eso es como promedio, puede ser que unos bienes aumenten el 8%, otros aumenten el 7%, otros aumenten el 6%, etc. Pero que en promedio la inflación nos da el incremento ponderado, de acuerdo con la participación de cada uno de los bienes dentro de esa canasta. Entonces, si eso es así, ¿qué sacamos con que la tasa de cambio nominal aumente de un momento a otro el 10%? ¿Será que se incrementan las exportaciones? La respuesta es que es relativo ese incremento y ese efecto sobre las exportaciones. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta los precios relativos entre el país que vende o el país que compra, que estaría representado por el precio de lo que vendemos, y los costos de producción nuestros. Sin ir a la fórmula todavía de la tasa de cambio real, que así vamos a llamar ese indicador que mide los precios relativos y la tasa de cambio nominal, diríamos que si la tasa de cambio nominal aumenta el 10%, pero el precio en dólares no aumenta nada, el precio en pesos estaría aumentando el 10%. Pero si los costos de producción aumentan el 20%, tendríamos en esta fórmula que los costos de producción están aumentando el 20%, mientras que el precio en pesos está aumentando únicamente el 10%, que es lo que aumenta la tasa de cambio nominal. Y en ese caso, pues, tendríamos que esperar de que la tasa de ganancia disminuya y que inclusive pase de ser positiva a ser negativa, es decir, pase a tener pérdidas. En ese caso no tendría sentido ponernos a vender al exterior, porque la tasa de ganancia se nos convierte en tasa de pérdida. ¿Por qué? Porque los costos de producción, vuelvo y repito, aumentan más que el precio en pesos que se recibe por exportar. Entonces, en economía se ha determinado que lo importante para medir la competitividad de las exportaciones vía precio o vía tasa de cambio es el concepto de tasa de cambio real. ¿Qué es tasa de cambio real? En el denominador es una razón en cuyo denominador mostramos el precio externo o los precios externos multiplicado por la tasa de cambio nominal, y en el denominador tenemos los precios internos o la inflación interna. Conceptualmente, ¿qué quiere decir esto? Que en el numerador de la tasa de cambio real está el precio en pesos del producto que se exporta, ¿cierto? Precio externo por tasa de cambio nominal. Decíamos anteriormente que es el precio en pesos. Contra, y en el denominador están los precios internos, es decir, lo que aumentan los costos de producción. Por lo tanto, si el numerador aumenta más, digamos, este aumenta el 20%, mientras que los costos de producción aumentan el 10%, quiere decir matemáticamente que la tasa de cambio real aumenta, y si la tasa de cambio real aumenta, nos está diciendo la fórmula que el precio en pesos que recibimos por nuestras exportaciones está aumentando más que los costos de producción, y por lo tanto se hace más rentable vender al exterior. El tema acá es que el concepto está claro, el problema es cómo medimos a través del tiempo esa variación de esa tasa de cambio real. Entonces también en economía, con ayuda de la estadística, nos hemos inventado el concepto de índice de tasa de cambio real. Índice de tasa de cambio real es igual a ¿qué? A estos mismos conceptos, a estas mismas variables, pero convertidas en índices. Es decir, en lugar de precios externos vamos a hablar del índice de inflación externa. En lugar de tasa de cambio nominal vamos a hablar de índice de tasa de cambio nominal. Y en lugar de precios internos vamos a hablar de índice de inflación interna. Ahora la pregunta es, ¿qué es un índice? Ustedes no han visto estadísticas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué es un índice? ¿No? ¿No lo vieron? Bueno. El índice es un número, solamente es un número, no es ni peso, ni porcentaje, ni nada, en cuyo año base, en cuyo periodo base,
ese índice toma el valor de 100. ¿Sí? Ni 100 pesos, ni 100%, sino simplemente 100. Y a través de este índice podemos medir la variación de las variables a través del tiempo. Entonces, tomemos el caso que más nos interesa, la tasa de cambio nominal. La tasa de cambio nominal en el periodo inicial vale 1.900 pesos, supongamos. Entonces, como es periodo inicial, ¿cuánto vale el número índice de tasa de cambio nominal? Si es el periodo 0. 100. Resulta que al día siguiente la tasa de cambio aumenta a 1.950. A nosotros nos podían pedir que determináramos el valor o el porcentaje de incremento de la tasa de cambio nominal, ¿cierto? Y entonces podríamos decir, incremento de tasa de cambio nominal es igual a tasa de cambio 1 menos tasa de cambio 0 sobre tasa de cambio 0 por 100. Pero también podemos decir que más bien en lugar de estar haciendo estos comparativos de cambios de valor con los mismos valores de la respectiva variable, llámese tasa de cambio, llámese precio de la papa, precio de la yuca, lo que sea, pues simplemente trabajemos números índices. Entonces, en el periodo 0, el número índice vale, correspondiente al 1900, vale 100. ¿Cuánto vale el número índice en el periodo 1? No. Tendríamos que dividir o tendríamos que sacar el porcentaje de aumento. ¿Qué sería? ¿Se multiplica por 100 siempre o solamente en este ejemplo? No, ya les sigo explicando. Nos da 102.63. Entonces aquí nos daría que esto es igual a 102.63. ¿Sí? Es decir, la tasa de cambio nominal de un día a otro aumentó el 2.63%, porque pasamos de tener un número índice en el periodo base de 100 a tener un número índice de 102.63. Al día siguiente, segundo día, supongamos que la tasa de cambio, como estamos en Colombia y hay fluctuaciones tan fuertes, supongamos que la tasa de cambio aumenta disminuye a 1.780 pesos. Pregunta, ¿cuál es el valor del índice que le corresponde a 1.780 pesos? Entonces, hacemos el cálculo, lo dividimos en 1900 y eso nos da .9368, es decir, el número índice que le corresponde a 1780 es 93,68. ¿Quién tenía una pregunta? Dos preguntas, a ver, por ahí. ¿Pues se sigue trabajando con el 1900 o con el... Siempre con relación al periodo 0. Ah, con el periodo 0. Con relación al periodo 0. Profe, ¿cómo le hiciste? O sea, con 1950 dividido en 1900 y ahí me da 102.63, que es 1.0263, que en terminología de números índices corresponde a 102.63. Y el de abajo 1780 dividido sobre 1900 me da .9368, que en terminología de números índices nos da 93.68. ¿Sí? Entonces, ahora sí, hablemos del índice más famoso que hay en Colombia, el IPC, Índice de Precios al Consumidor. Aquí hemos utilizado un número índice para calcular la variación de una sola variable, pero más fácil, ¿no? Pero acá, por eso es que se utilizan los números índices, vamos a hacer el cálculo de la variación de 500 bienes y servicios que hacen parte de la canasta del DANE. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que en esa canasta hay dos bienes, que es en términos genéricos alimentos y vivienda. Los alimentos participan en un 70% con respecto al gasto
y la vivienda participa en un 30% con respecto al gasto total. ¿Sí? Ahora, los alimentos en el periodo 1, porque en el periodo 0 ya sabemos que el IPC vale 100, ¿cierto? Porque todo número índice en el periodo 0 vale 100. Supongamos que los alimentos en el periodo 1 aumentan el 5% y que la vivienda en el periodo 1 aumenta el 10%. Pregunta, ¿cuánto vale el IPC de estos dos alimentos? Entonces hacemos el cálculo del IPC ponderado y diríamos lo siguiente: un 1.05 por 0.7, que es el factor de ponderación, ¿sí? Más 1.05, ¿a qué corresponde? Al crecimiento del precio de los alimentos, más el crecimiento de la vivienda, que sería equivalente a 1.10 por la participación porcentual dentro de esa canasta de la vivienda, 0.30. ¿Y esto nos daría igual a qué? 1.060. No puede ser. 1.065, perfecto. 1.065. Y eso lo multiplicamos por 100 y nos da entonces 106.5. ¿Sí? O si quieren de una vez este 1.05 lo convierten en índice, también podría ser, en lugar de 1.05 de una vez decimos, si el precio del alimento es 100 en el periodo 0, ¿cuánto es en el periodo 1? 105. 105 por 0.70 más, aquí aumenta el 10, es decir, pasa el número índice del precio de 100 a 110 por 0.30, y esto nos da 106.5. ¿Sí? ¿Qué hace el DANE? El DANE hace este mismo cálculo, pero en relación con 500 bienes y servicios. Y el índice de tasa de cambio real también se calcula con respecto a 18 países, que son los 18 países con los cuales comercia Colombia principalmente. O sea, tiene el mayor comercio exterior Colombia. Este índice de tasa de cambio real lo calcula el Banco de la República. Y entonces toma la inflación en Estados Unidos, lo multiplica por el factor de ponderación del comercio de Colombia con Estados Unidos y lo multiplica por el índice de tasa de cambio nominal del dólar, del peso con respecto al dólar, y lo divide sobre el mismo denominador para todas las monedas, que va a ser la inflación interna. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que Colombia comercia con Venezuela, comercia con Europa y comercia con Estados Unidos. El comercio con Estados Unidos corresponde al 60% del total de comercio colombiano. El comercio con Europa corresponde al 30% y el comercio con Venezuela corresponde al 10%. En total, lógicamente, esta sumatoria nos tiene que dar ciencias, ¿no? A nosotros no nos interesa cuál fue la inflación en Venezuela, en Europa, en Estados Unidos en el periodo 0. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en el periodo 0 el índice de tasa de cambio real es igual a 100. Pero sí nos interesa entonces cuánto vale, cuánto fluctúan los precios en Estados Unidos y cuánto fluctúa la tasa de cambio del peso colombiano con respecto al dólar americano. Y entonces ahí vamos a suponer los siguientes datos. La inflación en Estados Unidos en el periodo 1 es del 5%, es del 2%, para acercarlo a la realidad. En Europa la inflación es del 1%, aunque ya va a ser muy inferior, perdón, bueno, no importa, estamos aquí cruzando las cifras, pero no importa. Y la inflación en Venezuela vamos a suponerla que es igual al 60%. Ahora, ¿cuánto es la tasa de cambio nominal
en el periodo cero de los pesos con respecto al bolívar. Vamos a suponer que hay que dar 2 pesos por un bolívar. ¿Cuál es la tasa de cambio nominal en el periodo cero de los pesos con respecto al dólar americano? Vamos a suponer que tenemos que dar 2.000 pesos por cada dólar. Y vamos a suponer que la tasa de cambio nominal en el periodo cero de los pesos con respecto al euro vale 3.000 pesos por un euro. Eso es tasa de cambio cero. Un año después, vamos a suponer tasa de cambio nominal 1 igual a 1,50 pesos por cada bolívar. Tasa de cambio nominal 1, en el periodo 1 del peso con respecto al dólar, vamos a suponer que hay que dar 3.000 pesos por un dólar. Y vamos a suponer que la tasa de cambio nominal en el periodo 1 de los pesos con respecto al euro pasó de 3.000 a 3.200 pesos con respecto a un euro. Y ahora sí vamos a calcular el índice de tasa de cambio real, pensando que nosotros somos Banco de la República y que Colombia solamente comercia con estos 3 países. Entonces decimos acá índice de tasa de cambio real igual a ¿cuánto vale el índice de inflación? Empecemos con Venezuela. ¿Cuánto vale el índice de inflación en Venezuela en el periodo 1? 60%. Aumentó, es decir, ¿el índice vale cuánto? Si el valor base del índice es 100, ¿cuánto vale el índice en el periodo 1 de inflación? 160. ¿Cierto? Aquí vale 160. Por tasa de cambio nominal, ¿cuánto varía la tasa de cambio nominal del peso con respecto al bolívar? Pasamos de 2 a 1,50. Entonces, ¿cuánto vale el número de índice ahí? Dividimos 1.5 dividido en 2 y nos da 45.75, es decir, el número de índice acá es 45.75. Sí, vamos a confirmarlo porque se me hace raro ese valor. 1.5 dividido en 2, no, sí estaba mal, 0.75, es decir, el número de índice aquí es 75. Pero como es un índice ponderado, ¿cuál será el factor de ponderación acá? El comercio exterior con Venezuela es el 10% del total de comercio exterior. Entonces, ¿cuál será el factor de ponderación acá? 0.1. Más, nos metemos ahora con el caso de Estados Unidos. ¿Cuánto es el índice de inflación en Estados Unidos en el periodo 1? 102, ¿cierto? Más 102 por índice de tasa de cambio nominal. Hemos pasado de tener una tasa de cambio nominal de 2.000, subió a 3.000, es decir, el índice de tasa de cambio nominal sube a 150. Y el factor de ponderación será 0.6, ¿sí? Porque el comercio de Colombia con Estados Unidos es el 60% en relación con el total. Entonces aquí sería 0.6. Y nos metemos con el caso de Europa. ¿Cuál es el índice de inflación en Europa? 1%. La inflación es 1, entonces el índice vale 101. ¿Cuánto es el índice de tasa de cambio nominal si pasamos de tener una tasa de cambio de 3.000 a 3.200? 3.200 dividido en 3.000 nos da un índice 3.200 dividido en 3.000 nos da un índice de 106.66.
Entonces decimos acá, multiplicamos por 106,66. ¿Y cuál es el factor de ponderación acá en relación con Europa? Punto 3. ¿Sí? Punto 3. Sobre índice de inflación interna no le hemos dado, pero vamos a suponer que la inflación en este año fue igual a la del año pasado, 6,77%. Es decir, el índice de inflación interna va a ser del 106,77. Entonces calculemos cuánto nos da este índice de tasa de cambio real. ¿Cuánto? 127,48. Pregunta. Si aquí está el precio en dólares, porque ojo, inflación externa es sinónimo del precio en dólares de lo que vendemos. La tasa de cambio nominal es el convertidor del precio en dólares a pesos, ¿cierto? Y la inflación interna es el sinónimo del aumento de los costos de producción en Colombia. Entonces, si nos da 127,48 el periodo 1 y el periodo 0 fue 100, ¿qué pasó con el precio en pesos de lo que recibe el exportador en relación con los costos de producción de ese exportador? ¿Aumentaron o disminuyeron? Aumentaron. ¿Por qué? Porque si nos da mayor el valor, mayor que 100, es porque aumenta más el numerador que el denominador. Y eso implica que aumenta más el precio en pesos de lo que recibe el exportador en relación con el costo de producción de ese exportador, de lo que produce el exportador. ¿Sí? Y entonces aquí haríamos de una vez, cambiaríamos esa verdad que era incompleta, y en lugar de hablar de tasa de cambio nominal, vamos a hablar del índice de tasa de cambio real. Y diríamos, como lo estamos demostrando allá, que en la medida en que aumente el índice de tasa de cambio real, aumentan las exportaciones. ¿Por qué? Porque un aumento de índice de tasa de cambio real para las exportaciones totales colombianas implica que el precio en pesos de lo que se recibe es superior que el aumento del costo de producción de esas exportaciones. ¿Sí? Volviendo a nuestra fórmula del markup, aumenta más el precio en pesos de lo que se vende en el exterior que el costo de producción. Aquí diríamos que aumenta, bueno, no sabríamos exactamente, pero el resultado global del aumento de precios por tasa de cambio versus costos de producción es 127,48, que es superior a 100. Y entonces podemos deducir fácilmente que aumenta más el precio en pesos del producto que se exporta que el costo de producción. ¿Preguntas? ¿Profe, puedes volver a hacer la fórmula del índice? Acá está. Índice de tasa de cambio real es igual. No, la que te había dicho que con 100, por 100. La del primer ejercicio. ¿Cuál? La número 26, que hicimos 1900 Por. menos... ¿Esta? Sí. Exacto. Aquí estamos midiendo el índice de tasa de cambio nominal, que es un índice muy sencillo, ¿no? Que se refiere a un solo, en este caso, un solo precio, que es la tasa de cambio. Entonces, el valor inicial en el periodo base de la tasa de cambio nominal es igual a 1900, que es equivalente a 100. ¿Sí? Si la tasa de cambio nominal aumenta a 1950, pregunta, ¿cuánto es 1900? ¿En cuánto se incrementó la tasa de cambio nominal si pasamos de 1950, de 1900 a 1950? Hacemos el cálculo y nos da que aumentó el 2.63, es decir, aumentamos 2.63 puntos en relación con 100, y entonces el número índice del periodo 1 nos da 102.63. Volvamos a hacerlo a ver si nos quedó bien. 1950 pesos dividido en 1900 nos da 1.0263, es decir,
102.63 de índice. ¿Sí? ¿Sí? TC1 menos TC. Profe, pero la fórmula es TCN1. TCN1 No, es Ah, ya. TCN1 menos TCN0. No, más bien preguntémonos con base, que esto se me olvidaba, con base en los números índices, ¿cuánto es el incremento de la tasa de cambio nominal? Más bien. Entonces, ¿cómo hacemos? Incremento de la tasa de cambio nominal es igual al índice de tasa de cambio nominal en el periodo 1 menos índice de tasa de cambio nominal en el periodo 0 sobre índice de tasa de cambio nominal en el periodo 0 multiplicado por 100. Eso no dice. ¿Sí? esa era la pregunta. Y entonces sería 102.63 menos 100 sobre 100 por 100. Y esto nos daría 263 sobre 100 por 100. Esto nos daría 0. No, Da 263. 0.0263 por 100 y esto nos daría 2.63% de crecimiento. ¿Sí? Que es lo mismo que estamos diciendo acá y que pues teniendo fácilmente el periodo base igual a 100 ya sabemos que si pasa a 102 es porque se incrementó el 2.63%. Ahora, esa pregunta es muy importante porque nos dice, porque nos lleva a preguntarnos cómo se puede medir la inflación en Colombia, cómo miden ustedes la inflación en Colombia con respecto a las estadísticas que nos da el DANE o el Banco de la República. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que si ustedes se meten al IPC, no les va a decir que en el año 2013 la inflación fue, en 2015 para ser exactos, fue el 6.77. Esa información no la consiguen así. Consiguen una información que dice que el IPC en diciembre del 2014 fue de 868.33, por decir algo. ¿Sí? Eso es lo que encuentran ustedes como investigadores en las cifras del DANE o en las cifras del Banco de la República. Y entonces, ya les digo el dato exacto. Son tres valores de allá, y el es el 10% de allá. O sea, Y entonces van a encontrar que el IPC en el periodo al final de diciembre del 2015 fue de 921.12. ¿Qué hacen ustedes para calcular la inflación? Hacen el juego de las diferencias del IPC. Entonces dirán, inflación en el 2015 es igual a IPC en el periodo 1, que ya saben que es diciembre del 2015, menos IPC en el periodo 0, sobre IPC en el periodo 0, por 100. Y seguramente esto les da 6.77%. Entonces, cuando vayan a calcular la inflación, no se pongan a buscar el dato de inflación, busquen el IPC y apliquen esta fórmula. Ahora, esta fórmula es muy importante para calcular la variación de cualquier valor a través del tiempo. Valor 1 menos valor 0 sobre valor 0% nos da un porcentaje de incremento de ese valor o de esa variable. ¿Preguntas? ¿Por qué por primera posición? Es por ciento. Bueno, ahí aumenta. Al multiplicarlo por 100 nos da porcentaje. ¿Sí? ¿Preguntas? profe, sí, una pregunta. ¿Sí? En la fórmula de índice son tres variables por cada país, ¿cierto? Sí, en el ejemplo hipotético que hicimos nosotros. La segunda no la tengo clara, las otras dos sí, pero digamos que en el primer ejemplo es con Venezuela, ¿cierto? El 75, ¿cómo se halla?
¿El qué? El 75, el segundo. El 75. El 75 es que pasamos de tener una tasa de cambio nominal de 2 pesos a tener a 1,50. Es decir, el índice pasó de tasa de cambio nominal pasó de 100, equivalente a 2 pesos, a 75, que es equivalente a 1,50. ¿Cómo calcula usted eso? Divide 1,50 sobre 2 y le da 0.75, que es equivalente a 75 el número índice. La segunda es con tasa de cambio nominal. ¿Sí? Este ejemplo así muy parecido lo tenemos en los apuntes de clase. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y a nosotros qué nos interesa el índice de tasa de cambio real macro a nivel agregado que calcula el Banco de la República? Si nosotros somos exportadores de calzado en Restrepo y vendemos botines a la Argentina. Entonces la idea es que cómo hacemos para convertir este indicador de tipo macro que maneja y calcula el Banco de la República a un indicador específico que nos mida cómo nos va con la venta del calzado, con la competitividad vía precio de las exportaciones de calzado a la Argentina. Y entonces hacemos lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Convertir este indicador macro en un indicador micro que sea aplicable al hecho de que el productor de calzado del Restrepo vende botines a la Argentina. ¿Cómo reemplazamos el índice de inflación externa? Vamos a reemplazarlo por el índice del precio externo o en Argentina del calzado tipo botín que le vendemos a ese país. ¿Sí? La tasa de cambio nominal sí sigue siendo la misma, ¿no? Índice de tasa de cambio nominal, porque la tasa de cambio nominal se aplica a todos los productos. Y en lugar de hablar de inflación interna, hablamos del índice de los costos de producción de ese tipo de calzado, del calzado tipo botín. Y mire lo que nos queda. ¿Cuánto aumenta el precio en dólares del botín que se vende en Argentina? Por la tasa de cambio nominal, es decir, ¿cuánto aumenta el precio en pesos del producto exportado? Y como denominador nos queda cuánto aumenta el costo de producción específico del calzado tipo botín. Aquí nos queda el índice del costo de producción. ¿Sí? Índice de precio en pesos sobre índice de costo de producción. Vamos a suponer, para darle números a esta fórmula, que el precio del botín en Argentina en el año 2015 fue de $5. Que la tasa de cambio nominal del peso con respecto al bolívar, del peso colombiano con respecto al peso argentino es de, vamos a suponer que es de 500 pesos por peso argentino. Y vamos a suponer que la tasa de cambio nominal en el periodo 1, es decir, en el 2016, es de 450 pesos por peso argentino. ¿Sí? Y que la inflación en Colombia, que es el otro dato que nos falta, perdón, la inflación en Colombia no, que la inflación de los costos de producción, que el incremento de costos de producción del calzado tipo botín en el periodo 1 en el 2016 el incremento es del 10%.
¿Sí? Adicionalmente, supongamos lo siguiente. Vayámonos a esta fórmula de la determinación del precio por la teoría del markup. Vamos a suponer con respecto al calzado que vendemos a Argentina lo siguiente. El precio en dólares precio es igual costo de producción por 1 más Z, ¿cierto? ¿Cuánto era el precio en dólares en el periodo 1? 5 dólares, ¿cierto? Hemos dicho que vendemos cada par de botines en 5 dólares. Aquí nos hace falta un dato. El precio en el periodo 1, el botín aumentó su precio en el 20%. Es decir, ¿cuánto quedó? 6 dólares. Un buen aumento de precio, ¿cierto? Y un aumento de tasa de cambio pero una reevaluación de la tasa de cambio nominal. Entonces, el precio versus costo de producción del botín en el periodo 0. 5 dólares por tasa de cambio nominal, que era 500 pesos. Es igual al costo de producción. Vamos a suponer que el costo de producción acá es de 2.000 pesos. De tal forma que para que esto sea una igualdad, el Z vale ¿cuánto? No. Hagámoslo. 2.500 dividido en 2.000 igual a 1 más Z. Por lo tanto, 2.500 sobre 2.000 menos 1 es igual a Z. Por lo tanto, 2.500 sobre 2.000 nos da 1.25 menos 1 es igual a Z. Por lo tanto, 0.25 es igual a Z. Esto está en términos decimales, ¿cierto? En términos porcentuales lo multiplicamos por 100 y llegamos a la conclusión de que la tasa de ganancia es igual al 25%. ¿Sí? Eso es lo que está ganando el exportador del calzado que le vende a la Argentina. Ahora vamos a suponer para el periodo 1 que los datos son los siguientes. Inclusive aquí vamos a cambiar y vamos a creer que el precio del botín en Venezuela, en Argentina, perdón, aumenta a 5 días únicamente. Pregunta, ¿cuál es el índice de tasa de cambio nominal específico para el producto calzado que vendemos a Argentina? Índice de tasa de cambio nominal en el periodo 1. Ya sabemos que en el periodo 0 vale ¿cuánto? 100. Todo número índice en el periodo 0 vale 100. Entonces, en el periodo 1 vale índice de aumento de precio del botín. Pasa de 5 a 5.10. ¿Cuánto es el aumento entonces? $1.02, es decir, el índice es igual a 102. Índice de precio externo del calzado, 102. Por índice de tasa de cambio nominal, la tasa de cambio nominal pasa de 500 a 450, es decir, hubo una disminución de la tasa de cambio nominal del 10%. ¿Cuánto nos queda del número índice de tasa de cambio nominal? 90. Y acá la inflación interna, decimos que la inflación acá es del 10%, es decir, o la inflación, no, perdón, el aumento de costos de producción del calzado es del 10%, es decir, aquí pasamos a 110. ¿Cuánto nos da esto? 83.45. De entrada, ¿será que se mejoró la condición del exportador del calzado a Argentina? No. ¿Por qué?
porque disminuyó el índice de tasa de cambio real específico. Ahora llevémoslo y confrontemos ese hecho de que disminuyó la tasa de cambio real específica, confrontémoslo en la ecuación del mercado. ¿Cuánto es el precio en dólares del botín? 5.05, ¿cierto? 5.10, perdón. Por precio de tasa de cambio del peso colombiano versus el peso argentino por 450 es igual a 2.000, pasamos a 2.200 porque aumenta el índice en el 10% multiplicado por 1 más Z. ¿Esto nos da igual a cuánto? $5.10 por 450, 2.295. 2.295 dividido en 2.200 por 1 más Z. 1.043. Z es igual a 1.043%. Es decir, se nos cayó la ganancia que era de ¿cuánto? En el ejercicio anterior, ¿cuánto nos había dado la ganancia? 5% se nos cayó hace 1.045. 25% se nos cayó al 1.043%. Pregunta, ¿ustedes siguen exportando calzado a la Argentina? No. De pronto sí. ¿Por qué? Porque primero hay una tasa de ganancia que sigue siendo positiva. Pero si fuera negativa, para un exportador es muy difícil llegar a perder mercado simplemente porque en un periodo tuvieron una pérdida. Porque lo más difícil para un exportador es buscar un mercado y mantener el mercado. Entonces hay muchos exportadores que, a pesar de que puedan tener pérdida en un año por efectos de fluctuaciones de precios y de tasa de cambio, se mantienen esperando a que el año siguiente las condiciones mejoren y logren de nuevo volver a obtener utilidad. Para llegar a la Z al final toca restarle el 1 que está de ese lado, ¿cierto? Sí, claro. Entonces sí, queda 0,043. 43. 0,043. O sea, sería 0.043. Entonces es 0.043%, ¿no? Sí. En todo caso, se ve que hay una drástica caída de la utilidad y que esa drástica caída de la utilidad tiene que ver con que el índice de tasa de cambio real específico disminuyó de 100 a 83.45. Si este disminuye por allá a 70, ahí sí que cierre la fábrica y no venda más a España, a Argentina, porque está perdiendo. ¿Sí? Si esta situación de pronto es de un año, dirá el exportador, bueno, yo me aguanto la pérdida un año, pero si se produce 2 o 3 años y sigue perdiendo, el exportador se retira. Por eso es que es tan importante y es función del Banco de la República esto y esto. ¿Sí? Y aquí combinamos, miren, lo que les decía en una clase anterior, política monetaria que tiene que ver con medios de pago, tasa de interés, inflación, y política cambiaria que tiene que ver con mantener una tasa de cambio nominal que sea competitiva para los exportadores. Imagínense ustedes qué ha pasado en Colombia o qué les pasó a los exportadores. Si la tasa de cambio nominal, por allá en febrero, creo que fue febrero 11 del 2003, fue de 2.855, si mal no estoy, y por allá 12 años después o 10 años después, la tasa de cambio nominal en el periodo 1 fue de 1.750, un valor parecido. Pregunta, ¿cuánto cayó? ¿Cuánto fue el número de índice en el 2012, por decir algo, con respecto al 2003? Hagámoslo, ¿sí? Índice de tasa de cambio nominal en el periodo 0 es igual a 100, ¿cierto? ¿Cuánto vale el índice de tasa de cambio nominal en el periodo 1? Es decir, 8 años después. Hagan el cálculo.
¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? Les da el 61.3. 61.3. Pregunta, ¿ha habido o hubo en este periodo incentivo al crecimiento de las exportaciones? No. Porque pasamos de tener un índice de tasa de cambio real de 100 a un índice de 61.30. Por eso yo en alguna oportunidad decía ¿Cómo es que salió el 61.3? 1750 sobre 2855. Nos da en valores decimales, lo pasamos a porcentaje para que nos dé el índice de 61.30. Por eso yo en alguna ocasión en la mesa de concertación sobre salario mínimo les dije claramente que había que hacerles un gran monumento a los exportadores que habían aguantado durante estos años la gran revaluación del peso colombiano que se dio también. ¿Sí? Pero los exportadores volvieron a tener nuevo aire, fue a raíz de que la tasa de cambio aumentó a 2.800, 2.900, pasó a 3.000, después llegó casi a 3.500 pesos. Pregunta, si la tasa de cambio, no hemos entrado a ese tema, pues, pero si la tasa de cambio es fluctuante, libre, flotante, sucia, se llama el régimen de tasa de cambio flexible sucia. Estuvimos aquí en el 2003, estuvimos aquí en el 2002, en el 2012. Podemos estar acá en el 2016. Pero ¿qué pasa si seguimos con el mismo régimen de tasa de cambio flexible y en 2 años estamos nuevamente acá en 2200? Pregunta, ¿ustedes como exportadores se arriesgarían a ampliar capacidad productiva como lo quiere el gobierno para poder seguir vendiendo al exterior? Muy probablemente la pregunta es que no. ¿Por qué? Porque no hay incentivo a través de la tasa de cambio nominal. Puede ser que el precio en el mercado externo aumente, pero si la tasa de cambio nominal disminuye, pues es muy complicado seguir exportando. ¿Sí?